Muy buenos días, espero que todos se encuentren con bien. El día de ahora vamos a iniciar con una nueva unidad, ya finalizando lo que es todo sobre las teorías, ¿verdad? Que estuvimos viendo acerca de primero Gregory Mendel y también de la herencia genética. Ya finalizando con estos temas y vamos a ver esta nueva unidad que es importante para que nosotros la conozcamos, ¿verdad? Ya que estamos rodeados de esta, es nuestro ecosistema. Sabemos que el ecosistema tiene que ver con lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Nuestro medio que nos rodea, ya sea pues natural y también algunas partes como fábricas y que nos hacen también, por así decirlo, lo artificial. Entonces el día de ahora vamos a identificar lo que es nuestro tema acerca de los recursos naturales y estos recursos naturales renovables que nos ayudan a nuestro planeta y nos ayudan a nosotros como seres humanos. Para ello vamos a ver lo que es la definición en sí de recursos naturales, que son como elementos y son fuerzas de la naturaleza que el hombre más que todo puede utilizar y aprovechar y lo que representan también además una fuente de riqueza, por ejemplo en la explotación de la economía, como lo que son los minerales, el agua, el viento, el suelo, la flora y la fauna. Estos se clasifican según los recursos, como se los mencionaba, renovables, pero también hay recursos no renovables, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Estos recursos, o más que todo la conservación de lo que es el medio ambiente, debe considerarse como un sistema de medidas sociales, socioeconómicas también y técnico-productivas, dirigidas a lo que es la utilización racional de lo que son recursos naturales. La conservación de esos complejos naturales típicos son escasos y están en vías de extinción, así como lo que son las defensas del medio ante la contaminación y la degradación. Los recursos naturales no son de dos tipos, que son también renovables y no renovables, y que estos tienen la diferencia entre uno y otro, que están también determinadas por la posibilidad que tienen de los, por ejemplo, los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide de regenerarlos. Las plantas, los animales, el agua y el suelo, entre otros, pues contribuyen o constituyen lo que son los recursos renovables, siempre que exista una verdadera preocupación en sí por explotar lo que es estos recursos, pero también en forma que esta permita también regenerarlos naturalmente y también pueda ser inducidas por el hombre. Por ejemplo, si nosotros talamos un árbol eh, para regenerar, naturalmente tenemos que sembrar uno. Por eso es importante cuando nosotros nos mencionan que si talamos un árbol en nuestra casa, por alguna razón, por ejemplo, si está muy cerca de nuestra casa y hay peligro que se caiga, entonces es importante quizás sembrar un árbol, pero un poquito más lejos, siempre tratando de regenerar lo que es nuestro medio ambiente. Además, por ejemplo, si nosotros pues dañamos nuestro medio ambiente, pues siempre tratemos de cuidarlo, regenerándolo, tratando de hacer otro tipo de regeneración para que el medio ambiente pues tenga un equilibrio, ¿verdad? El uso también que se le da a nosotros, por ejemplo, en los humanos, que puede ser agotado, muchos recursos renovables, pero estos pueden también reponerse, manteniendo así un flujo. Algunos se toman poco tiempo en renovarlos, como el caso de los cultivos agrícolas. Por ejemplo, cuando las personas siembran, ellas tienen que quemar la tierra. Entonces ahí ya están haciéndole como una contaminación. No solamente quemar, sino que también muchas veces tienen que ocupar pesticidas, algo que daña a la tierra, ¿verdad? Pero ya al momento por ejemplo, cuando ya se da el cultivo, ahí ya se va como regenerando. ¿Por qué? Por ejemplo, en el cultivo, cuando ya se va marchando las hojas, ya quedan en lo que es el suelo. Y esas hojas muchas veces ayudan para que el suelo, pues, por ejemplo, se fertilice, como tipo fertilizante. También
como lo que es el agua y los bosques, que toman tiempo comparativamente, que es más prolongado para renovarse. Por ejemplo, si alguien tala muchos árboles en un bosque, aunque uno siembre esos árboles, costará años para que estos lleguen a ser como los que se talaron, ¿verdad? Entonces ya tarda más años o es más paulatinamente el ser otra vez renovables. Y, y dentro de eso también pues ayudándole al ecosistema a poder sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, algunos minerales y el petróleo más que todo constituyen lo que son recursos que no son renovables, porque se necesitan complejos procesos que demoran largos periodos geológicos que se formarán. Esto implica que al ser utilizados no pueden ser regenerados. Todo esto no se va a pensar, por ejemplo, con cuidado que debe tener el hombre para explotarlos y el recurso que brinda la naturaleza. Los recursos naturales también influyen a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Y constituyen o forman lo que es la flora y la fauna, donde estos representan lo que son los componentes vivos, también bióticos de la naturaleza, los cuales son unidos a los componentes no vivos abióticos, como el suelo, el agua, el aire, y forman también un medio ambiente o medio natural. Entre la flora y la fauna que existen también tiene una dependencia estrecha, basada en las leyes naturales, donde eso se rige por ciertas estructuras y ciertas funciones que están asociadas a lo que son los seres vivos. Por ejemplo, las relaciones con la alimentación o las relaciones tróficas, determinadas en sí y se llaman las cadenas alimenticias, en las cuales los animales, por ejemplo, herbívoros, más que todo esto, los que, es decir, los que se alimentan por plantas y otros vegetales, constituyen el alimento básico de otro grupo de animales, que a su vez servirán de alimento a otro. Es decir, es como la cadena alimenticia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el pasto, el pasto que se lo come, por ejemplo, un venado, el venado se lo come un león, y un león, por ejemplo, nos lo comemos nosotros, digamos. Entonces ahí ya va creando como este ciclo de vida que uno tiene y que son grupos de animales que ya son pues parte también de esta cadena alimenticia, en los cuales pues esta constituye este alimento básico de otro grupo. Y eso trae también como consecuencia la disminución en número de la desaparición de eslabones de la cadena por causas naturales o por la influencia del hombre, que ponga en peligro todo este sistema. Por ejemplo, si hay mucha contaminación de los ríos, puede ser que estos venados se mueran, o si no hay pasto, si hay sequía, si hay deforestación, por ejemplo. Entonces ya se da como un problema, ya sea por nosotros, causados por el hombre, o ya por el medio también natural, también esa influencia y ese equilibrio que tiene que tener, pues se rompe. Con relaciones al medio biótico y el abiótico de la naturaleza. Por esta razón, pues nosotros tenemos que, más que todo, estudiar lo que es las relaciones y las leyes que determinan un equilibrio y convertir en el máximo también protector de lo que es la naturaleza, ya que en ese sentido general todas las afectaciones que sufre el medio natural repercuten de uno u otro modo sobre nosotros. Aunque quizás nosotros decimos, no, yo no soy el que lo causo. Por ejemplo, el que haya inundaciones, el que por ejemplo, haya periodos que no llueva,
o hay escasez de alimentos. En muchos casos, y creo que la mayoría, son porque nosotros los seres humanos estamos ya casi que terminando con los recursos naturales que nos quedan. Estamos poniendo en peligro de extinción tantos animales que antes se daban y ahora ya quedan pocos. Y es raro ver estos tipos de animales porque ya están en peligro de extinción. Ya queda uno o dos animales. Entonces, por eso también es importante renovarlos. No solo, ay, se quedó, murió o ya no hay de esta especie y ya, pues así se van a ir acabando uno por uno. Entonces, por eso es importante renovar este tipo de, por ejemplo, la flora y la fauna. La contaminación que también tiene que ver mucho con esto. De otro modo, pues al final vamos a quedar sin nada. Y por eso esa frase, que esto repercute en sí de uno u otro modo sobre nosotros. Puede ser que nosotros no lo realicemos, por ejemplo, me van a decir, pero yo no cazo animales, no es mi culpa que se estén extinguiendo, pero el planeta es de todos, ¿verdad? El planeta en sí, pues si muchas personas lo ven correcto, que están cazando, porque muchas veces cazan por vender la piel, vender lo que son, por ejemplo, en los elefantes, que venden los colmillos, todo eso, ¿verdad? Que ya los seres humanos quizás están, hasta lo ven normal, cazar un animal por deporte, pero no se fijan en que si estos tipos de animales todavía existe alguna manada o otro más, puede ser el último de su especie que se está cazando. Entonces por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia y quizás en nuestro hogar, si tenemos por ejemplo una área verde, pues cuidarla. O simplemente quizás cuando salgamos a la calle no botar basura. Eso ayudaría bastante con nuestro medio ambiente. Además ayudaría a nosotros porque por ejemplo en la época de lluvia, ahorita que pasó algunas lluvias, muchos hogares se inundaron. Perdieron sus cosas. Pero es por eso mismo, porque las aguas negras no tienen dónde salir y se tapan por la basura. Y no solamente por la basura, hay muchas colonias que se construyen en lugares que no son adecuados, cerca de unos ríos. Entonces ya ahí se da este problema. O cuando no hay donde el agua salir, entonces ya empieza a lo que es inundarse todo eso. Y no solo es de ver estos recursos renovables, sino que todos los recursos de nuestra naturaleza y cómo podemos nosotros cuidarla. Como la flora y la fauna representan estos recursos naturales renovables de gran importancia, es decir, por ejemplo, la fauna, que son los animales, son renovables, porque por ejemplo, si hay un animal que muere, pero hay de esa misma especie, pueden tener más animales, eso es renovable, se pueden volver a utilizar. Pero esos tienen de gran importancia para nosotros las personas. De la flora que también proviene una gran parte de alimentos y medicamentos, así como la materia prima como la industria textil, la madera y otras obras. Por ejemplo, estos tipos de industrias tienen o imagino que se ven obligados que si talan o utilizan alguna materiales de las plantas, pues tienen que volver a renovarlas otra vez, sembrando, cuidando áreas verdes. Pero a través de tiempo también pues el hombre en su lucha por dominar la naturaleza ha aprendido a usar las plantas, a los animales para subsistir en años atrás, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la época donde surge lo que es parte de la era de hielo, por ejemplo, en esa era pues hubo bastante muerte, pero ¿qué hicieron las personas?
Utilizaban lo que era en los animales, la grasa, las pieles para poder sobrevivir. Y así pues ha venido evolucionando lo que es el pensamiento del hombre y el aprovechamiento de estos recursos, obteniendo así los alimentos, vestimenta, para poder calentarse. Pero a medida pues van más que todo avanzando y algunas comunidades fueron creciendo y fueron aumentándose de igual modo que las necesidades. Es lógico que cuando haya más personas, pues se necesite más alimentación, una vestimenta y todo lo necesario, ¿verdad? Para poder sobrevivir. De modo que las necesidades de alimento y por consiguiente la utilización de la flora y la fauna se incrementó hasta niveles de muy encima de la capacidad de regeneración de la naturaleza. Es decir, estamos sobrepoblados en el mundo y por eso ya la capacidad de nuestro planeta de regenerar es poco. Porque mientras, digamos, nosotros no podemos ser, pero puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro amigo, familia, que esté utilizando de mala manera estos recursos naturales. Y así, porque estamos también sobrepoblados. Por ese motivo también han desaparecido grandes mamíferos que fueron también exterminados por lo del hombre, tal es el caso como el mamut, donde los seres humanos pues lo cazaban para la alimentación, ya que era como un elefante muy grande, lo utilizaban tanto en la alimentación, que podían alimentar a muchas personas, y también, por ejemplo, lo utilizaban para lo que eran las pieles. No sé si han visto una nueva película que se llama Alpha, es bastante interesante, sobre también la caza de los mamuts, donde se puede ver como una tribu de personas que cazan a los mamuts y ahí lo van, pues se van acabando poco a poco, ¿verdad? Actualmente en la sociedad pues se desarrolla lo que es una atenta e individual forma contra lo que es la especie de animales y vegetales. En algunos países pues sometidos a la explotación desmedida de estos recursos naturales. Es decir, el desarrollo pues de esta sociedad, muchas veces cuando vemos algo que no nos gusta, nos da miedo, lo tratamos de eliminar. Por ejemplo, si existe lo que son cocodrilos, por ejemplo, en hábitat de ellos, y hay muchos hombres hacen es ir a cazarlos. Pero ¿qué pasa? Ahí estamos nosotros invadiendo lo que es su entorno natural. Por ejemplo, cuando se van a manglares y lugares así, ¿verdad? Entonces, ya estamos invadiendo su lugar y ya nosotros creemos que estamos nosotros protegiéndonos y por eso lo eliminan. Por ejemplo, cuando van de caza a lo que es a los leones, es verdad, son peligrosos para nosotros los seres humanos, pero nosotros muchas veces estamos invadiendo su entorno. Y no por eso quiere decir que lo vayamos a matar, porque por ser animales ellos no tienen razón, no razonan. En cambio nosotros sí, ¿verdad? Entendemos que esos animales son un peligro para nosotros, entonces es mejor evitarlo. Pero no, hay muchos hombres que van y los cazan por deporte o porque creen que están en peligro, pero en realidad el que nosotros estemos invadiendo su entorno, pues ya es nosotros mismos lo que estamos causando eso. Entonces tenemos que evitar eso. O no nos vayamos tan lejos, por ejemplo, nosotros vemos algún animalito que nos da miedo, un sapo que llegó a la casa y ya queremos matarlo. Pero ellos por instinto, pues buscan cuando llueve, ¿verdad? Buscan algún lugar seco donde está. Y es preferible nosotros mejor que lo ahuyentemos,
pero no que lo matemos, ¿verdad? Porque ya estamos también cometiendo lo mismo que hacen todas las personas, aunque digamos, no, pero es un animalito, puede ser una hormiguita, pero ya estamos contribuyendo con esa degradación. El desarrollo también de la agricultura que hace que se incremente también las áreas de cultivo en el decremento de las áreas naturales, lo cual hace que desaparezca también un gran número de especies de plantas. La fauna se encuentra en las áreas naturales y su hábitat, es decir, un lugar donde se vive y desarrolla una especie animal y vegetal, que sea cada vez más amenazada por, más que todo por tener lo que es una búsqueda en áreas donde satisfacer las necesidades vitales. Por ejemplo, el desarrollo de las industrias, en desechos de contaminación al medio, afectan de igual forma al natural y por consiguiente a los sistemas vivientes que lo habitan. Por ejemplo, en lo que es el mar, cuando se da que un barco va a botar alguna sustancia tóxica, pues ya está matando en sí lo que es parte de algunos animales que viven en ese entorno. Y el agua pues también, ¿verdad? La está afectando tantos químicos que botan en esta. O por ejemplo cuando construimos lo que es ciudades. Antes se podían ver unas grandes planicies, bosques, pero ahora no, ahora ya hay ciudades, hay colonias y ya se está desapareciendo tipos de plantas que ya no se van a poder ver, que es raro verlas. Y estos recursos pues también tienen que ver con los recursos inagotables, donde eso también lo vamos a identificar con los recursos naturales no renovables, que lo vamos a ver en la próxima clase. Así que nos vamos a quedar hasta acá, hasta acerca de este tema tan importante del ecosistema y los recursos renovables. Gracias y buen día.